Subí al árbol más alto que tiene la alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. Esta tarde, Álvaro Villanueva en No Todo es Lorca. Un programa de literatura en español para todos y todas. Ya disponible en Spotify, iVoox, YouTube y siempre desde Radio Cigüeña, en Rivas, Vacia Madrid. Porque no todo es Lorca, y eso es lo emocionante. Muy buenos días, soy Álvaro Villanueva Álvarez en esta maravillosa mañana, porque estamos en una mañana de un día festivo. Perdón, Alma, por hacerte esta llamada en horario o en día intempestivo. Esto es No Todo es Lorca. Estamos hoy con Alma García, una amiga para mí. La verdad es que sí, yo le tengo muchísimo cariño. Ella es actriz. También, bueno, hasta hace nada estábamos hablando sobre su tesis doctoral. Está a puntito de presentarse ya en la Universidad Complutense de Madrid, que si no me equivoco es sobre propaganda y el teatro escrito por mujeres durante la República. Bueno, ya ha cambiado, fue el inicio efectivamente fue ese, pero Vale. ahora ya... Bueno, ahora nos dices. Y vamos a hablar principalmente, aunque no solo, de esta obra que ha ganado el premio Max, ahora Revelación, contra Ana. Vamos a hablar un poco de su configuración, de lo que ha significado para ti. Y esto es todo. Espero que llegue a abarcar toda tu faceta creativa y también tus otras facetas. Qué bonita presentación, Álvaro. Yo también te tengo mucho cariño y me hace mucha ilusión esta conversación, ¿no? Porque siento es una conversación, como tú dices, con un amigo, Claro. así entre tú y yo, hablando sobre el arte, sobre el teatro, ¿no? Que es lo que nos ha traído aquí. Así que yo encantadísima de verdad de estar. Sí. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco qué camino ha tomado tu tesis al final. Mi tesis pues, fue efectivamente el título inicial con el que pedí la FPU, que hablábamos antes, es este. Lo que pasa es que una tesis, yo creo que pensar que siempre se va a quedar en el mismo lugar desde el que empezó es un error, quiero decir. Es una investigación, por lo tanto debe evolucionar, vas encontrando nuevos enfoques y quizás lugares que te interesan un poco más. Entonces, en este mundo, ¿no?, de las dramaturgas republicanas, yo estaba un poquito también perdida, porque al final son muchas, es como qué canon cojo, cómo empiezo a hacer mi corpus. Y cuando pedí una estancia doctoral a México, que para mí fue un antes y un después, la verdad, esa estancia en México, me estaba preparando la solicitud de la beca para la estancia y di con María Luisa Algarra, que es una dramaturga barcelonesa, la primera jueza mujer española, con 20 años, una Wow. mujer muy inteligente, muy creativa. Y yo ni siquiera la tenía en mis apuntes. Es muy difícil dar con su historia por diferentes razones que han sucedido, ¿no? Y un profesor con el que estaba contactando para lo de México me dijo, supongo, qué interesante tu tema, ¿no? Supongo que estarás estudiando a María Luisa Algarra y todos los misterios que esconde en su vida. Y ya fue como, ¿perdona? Quiero saber más, o sea, no tengo ni idea de quién es esta mujer. Y a partir de ahí fui tirando del hilo en mi estancia en México y me enamoré de su historia, de su obra. Quedé perpleja ante el hecho de que sea tan desconocida cuando realmente es nuestra dramaturga, entre hombres y mujeres, sin hacer distinciones, más importante de México en el exilio español. Y nadie la conoce, nadie, o sea, ni desde la academia. Yo misma estaba estudiando, llevaba 1 año y medio, 2 años casi de tesis y todavía no la había como echado el ojo. Es muy difícil y sin embargo de verdad fue la más importante en relevancia social, en obras que tuvo, en que estrenó teatro en México. Y entonces mi tesis ahora es solo ella. Di esto y dije, no, o sea, yo necesito hacer una tesis doctoral que sea su vida y su obra. Y en ello estoy.
yo me acuerdo cuando estuvimos en Astorga hace poco en el congreso anual que se celebra siempre, Ah, claro, la ponencia que diste precisamente claro. fue maravillosa con documentos reales del autor. O sea, Sí, bueno, maravilloso. O sea, no sé, sí. Es un no sé viaje además además si tan de investigación. sí, no sé si nos puedes decir cómo lo conseguiste eso. ¿El pasaporte? Sí, eso es. Sí, pues el pasaporte lo conseguí porque di con el contacto de su hija pequeña, que tiene ya 75 años, ya no es tan pequeña, Joder. pero entonces contacté con ella y encantadísima de que alguien se ocupara de la memoria de su madre, la verdad, porque ni siquiera la familia lo ha, ha mantenido un poco la vida de su Ujú. madre, no la tienen tampoco muy presente, ¿no? Entonces me dijo, voy a buscar a ver si encuentro cosas de ella. Y en este buscar encontró una caja con todos estos documentos que ni siquiera ella los había visto. Y fui a Monterrey, que es una ciudad de México que está al norte, en la zona norte de México, de frontera con Estados Unidos, y donde vive ella, y me quedé en su casa, o sea, para que veas la hospitalidad también, Sí, 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 sí. me acogió ahí como si fuera parte de su familia. Y me dio, y bueno, entre todos estos documentos estaba el pasaporte con el sello republicano, es que emociona verlo, dices, Dios mío, Joder. que fuimos una república, ¿no? Es que, Y con el que salió ella sí, sí. en los Pirineos, con el que se lo llevó a Francia, con el que se lo llevó en el barco hasta Veracruz. O sea, eso lo tuvo ella. Y se lo pedí y me dijo, sí, llévatelo. Sí, Es que además debe ser una pasada porque en el ámbito de la investigación uno habitualmente, bueno, esto depende mucho de quién, del rango de fechas que estudiemos, pero uno no suele tener ese contacto con los autores que estudia, ¿no? Y sí. precisamente, bueno, a través de su hija pequeña, pero es una especie de conexión con la autora que es, bueno, Es brutal. increíble. Y ahí Sí, sí. conectando también con un poco lo que a mí me mueve, tanto en la investigación como en la creación. Yo tenía un conflicto cuando empecé la tesis, porque por mucho que a mí me encanta la filología y forma parte de mi esencia también, tengo algo muy... al final necesito que las cosas por las que trabajo y por las que le estoy dedicando mi tiempo tengan una aplicación social en algún sentido, ¿no? Y al final a veces creo que la filología se queda en una especie de burbuja estudiando los palacios de Totalmente. Calderón de la Barca y es como, es muy bonito para la gente que nos encanta, pero yo siento que falta esa conexión real con la sociedad y ver realmente, porque las humanidades, yo creo, no es que las humanidades tengan que servir para algo, no es eso, pero sí creo que las humanidades tienen que estar vivas y tienen que ayudarnos a ver parte de la sociedad que estamos construyendo, de, bueno, modificar ciertas cosas y al final no quería que fuera una tesis tan teórica, bueno, hago un corpus de dramaturgas y ahí se queda, ¿no? Entonces, para mí descubrir a María Luisa también me enfocó mucho en a mí darle sentido y darme motivación, que también es Ujú. importante, porque sí que siento que estoy haciendo una labor social en rescatar del olvido a una mujer que se dedicó al teatro, que se dedicó además a una mujer muy feminista, que ha luchado durante toda su vida por cuestiones sociales, que en su teatro eso se ve reflejado y que yo me ocupé de hacer su hueco en la academia y de rescatar su imagen y poder hablar con la familia y me parece, a mí me conecta mucho con las razones que me mueven a hacer las cosas, ¿no? Entonces, que me pasa tanto en el teatro, pero también creo que es necesario a veces que nos preguntemos desde la investigación más filológica por qué queremos hacer lo que queremos hacer, ¿no? ¿Dónde está nuestra pasión? De las cosas sin pasión tampoco tiene mucho sentido, por muy idealizado que sea esto, ¿no? Y creo, bueno, creo que tu obra contra Ana cumple además, vamos, perfectamente esa función social de la que estabas hablando, ¿no? Sí, De la filología, pero del arte en concreto, ¿no? No sé sí. qué supuso para ti contra Ana durante tu carrera académica, ¿no? Porque tú mientras hacías la tesis también estabas preparando esta obra. Sí, pues al final, ya te digo, como las cosas se hacen, yo tenía claro y que esto era una parte imprescindible que tenía que hacer, entonces al final las cosas acaban saliendo. Es verdad que
cuando eres tan interdisciplinar, necesitas organizarte bien y tener un poco la cabeza para poder hacer todas las cosas, pero se puede. Y al final creo que sí que una cosa contamina a la otra, ¿no? Aunque pueda parecer que no. Y no voy a dar nombres aquí, pero sí que me han dicho, no, en algún momento me han dicho, tienes que elegir, ¿no? Sí, eso es muy común, sí, sí. Es como una cosa que, pues, profesores, tutores, etcétera, sí que es una cosa que me han repetido varias veces de, en algún momento tendrás que elegir a qué te quieres dedicar. Y estoy muy en contra, en realidad, de esto. Me parece bastante antiguo, como un enfoque muy antiguo, porque sí que creo que sí es más complicado y requieres mucha más disciplina en tus trabajos y en organizarte para no dejar de lado una cosa con la otra, pero se contaminan más, y más cuando estás trabajando en algo que son las artes escénicas. Es que al final donde yo estoy especializándome a nivel académico son las artes escénicas. Entonces, cuanto más creadora sea yo y cuanto más pise los escenarios y cuanto más sepa cuáles son las coordenadas en las que se mueve el teatro actual, voy a entender mejor y voy a poder explicar mejor y voy a poder... Entonces me parece como una cosa muy antigua. Y porque mi experiencia sí que ha sido agotadora, yo te voy a engañar, porque también ahora te contaré, pero producir en España, porque también soy productora de esta obra. Entonces, es muy costoso y requiere pues, muchos disgustos y mucha lucha y es agotador, pero no siento que me... No sé, yo estoy contenta con los pasos que he dado y creo que de alguna manera, tanto una cosa como con la otra, me han ido haciendo crecer, no me han restado en ninguna faceta de mí. Creo que por suerte ahora los estudios tienden más hacia esa interdisciplinariedad que quizás las generaciones que nos han precedido, ¿no? Si es más, tienes que centrarte en un tema en específico y en un verso de Góngora y dedicar toda tu vida a ese verso y no salir de ahí. Sí, como sí, bueno, pero ¿no será mucho más rico mi discurso si incluye otras facetas del arte? Sí, está cambiando, como tú dices, yo Sí. también, y cada vez que voy a congresos, incluso después de teatro, lo veo, que casi todos, pues ya hay muchos creadores en las mesas de los congresos. Sí, totalmente. Menos mal. Bueno, Te quería preguntar ahora, Alma, es una pregunta artística, pero que toca con lo personal. ¿Cómo nace Contra Ana? pues contra Ana nace, es una historia que realmente, o sea, cuando me preguntan esto, yo sí que siento que comenzó en el ingreso que tuve, que fue un ingreso muy largo, fue un ingreso de 1 año y 2 meses, o sea, un ingreso para pensar, para reflexionar sobre la vida, ¿no? Y en este ingreso, con lo duro que fue realmente, porque que parte de ese universo distópico que viví está reflejado en la obra. Pero yo tenía la sensación, tenía 17 años cuando ingresé. Y ni siquiera en ese momento yo sabía que quería escribir teatro. Yo escribía, pero otras cosas, no era teatro, no tenía un enfoque teatral. Pero ya ahí yo sentía que quería recoger un poco lo que estaba viviendo. De hecho, empecé como un diario, no era un diario para mí, era un diario como para mi yo futura, ¿no? Para hacer algo con ese material. También empecé a entrevistar como a las chicas, a las amigas que tenía ahí, porque sus historias me interesaban mucho. Pero ahí se quedó, ¿no? Creo que también yo necesité, a veces cuando hay historias tan dolorosas que todavía además no se resuelven, yo no resolví toda mi lucha contra la anorexia después, incluso de salir de este ingreso, quiero decir, me he llevado mucho, sigo luchando con ello, pero sí que creo que el tema de la distancia con respecto a ese momento que fue tan duro en mi vida y un antes y un después, creo que sí que hacía falta distancia y tiempo para poder yo afrontar un poco más desde una mirada más adulta todo lo que sucedió ahí, todo lo que me sucedió a mí. Y pasaron años, salí con 18 años de ingreso, pues empecé yo a escribirlo hace 4 años, esta obra, hace 4 o 5 años, 4 años, sí. O sea, que pasaron años. Y cuando estuve lista, porque yo ya había estrenado una obra de teatro, que fue un poco la que me dio la pista de que yo, sobre todo, más que ninguna otra cosa, era dramaturga. Y la primera obra de teatro fue un encargo sobre Galdós y estuvo muy bien porque para mí me encanta Galdós, ¿no? Pero no fue una cosa que yo dijera, es esto a lo que yo quiero crear, ¿no? Es diferente. Y cuando terminó, que yo ya me di un poco más el valor como dramaturga, de decir, bueno, pues igual sí que puedo escribir teatro,
pensé, vale, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero traer al mundo? ¿No? Y enseguida me apareció esta historia. Dije, tengo que hablar de esto. O sea, necesito hablar de esto por muchas razones, pero tengo que escribirlo. Y utilizo mucho la metáfora del vómito en la obra, por muchas razones, por las obvias, ¿no? Dentro del mundo de los trastornos de la conducta alimentaria, Sí. pero también porque siento que todo fue un vómito que se expulsó de manera muy rápida. O sea, la obra se escribió, pues, el primer borrador, que luego ha cambiado mucho, ¿no? Pero el primer borrador en una semanita estaba escrito. Fíjate. O sea, fue una escritura que dudo mucho que me vuelva a hacer algo así en la vida a nivel de escritura, porque fue muy... Es que se había construido ya desde hacía años en mí esta historia, la tenía muy clara, por los lugares por los que quería pasar, que quería contar, qué lugar, que es ITA, que es esa clínica en la que yo estuve, quería centrarme para hablar de ella, ¿no? Entonces fue rápido y surgió desde esa rabia. Hay mucha rabia en la escritura, mucha necesidad, ¿no? Mucha urgencia. También el grito, ¿no? La metáfora habla mucho de esto es un grito, porque al final no es para mí. No, es más de decir, abramos los ojos como sociedad. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se entiende tan mal lo que es un TCA? ¿Por qué hay tanto prejuicio ante esto? ¿Por qué ante esto y ante la salud mental en general, ¿no? Es decir, que al final todo el mundo sabe, o parece saber, ¿no? Lo que es una anorexia, o lo que es una esquizofrenia, o lo que es una depresión, pero en el fondo creo que no se enfoca desde la profundidad que hace falta. Y entonces, para sostener al que está sufriendo, para sostenernos cuando sufrimos, y para mí era importante, sí, escribirlo aquí. No sé, claro, no sé cuál es el proceso por el que al final es un dolor tan íntimo, tan de uno mismo, que mm, supongo que será complicadísimo el proceso de transformarlo en una obra artística. Porque es verdad que al final es un vómito, es una expulsión del yo interior, ¿no? Pero transformar eso en lo que es en una función social, en una especie de reclamo para que se mire, precisamente, creo que demuestra una valentía, ¿no? Porque al final es lo más íntimo, es quizás, y bueno, y en muchísimos casos, lo que la gente esconde, lo que no se dice, ¿no? Sí, pero yo creo que la clave justamente lo que estás diciendo es que es un viaje que va de mí, pero que va hacia los otros, si no, no funcionaría en teatro, sería un autoejercicio bastante ególatra, aunque fuera yo para curarme X cosa, pero se quedaría en eso, en un yo, ¿no? Y creo que el logro de esta obra es que es una mirada a la sociedad, es una invitación al otro para que... de hecho, hay un momento de la obra que nos dirigimos directamente al público para deciros, ¿y vosotros qué? O sea, también tenéis vuestras heridas, también escondéis vuestro dolor. Hablemos de esto que nos pasa, ¿no? Es decir, yo parto de mi historia, pero como una excusa para hacer una invitación social de todos tenemos la responsabilidad de dejar de pensar que mostrarnos vulnerables es malo, ¿no? Y de verdad creo que eso es lo que hace que funcione, sobre todo en teatro, que es muy concreto, es un género muy concreto y que es una comunión, al final, el teatro entre lo que está sucediendo en el escenario y lo que está sucediendo a los espectadores. Entonces, yo creo que de verdad lo importante de ahí no es que sea un ejercicio terapéutico para mí, que también me lo han preguntado mucho, ¿no? Porque a priori parece, ¿qué terapéutico es? Sí, ¿no? O sea, quiero decir, yo mi proceso de terapia lo he tenido en terapia. Claro. y lo he tenido con la vida y con las cosas que me sigo enfrentando de la vida, que siempre es complicada, ¿no? Yo lo sigo teniendo ahí, pero ha habido cosas que no me esperaba, que es más terapéutico, más transformador en mí de mi historia. Pero no tanto en mi curación. Creo que es más terapéutico para el público, te diría. Creo que más yo, o sea, porque a veces, joder, me remueve mucho, digo, ¿hasta qué punto tengo que seguir haciendo esto? Es más para el público, la terapia. Yo, con lo que decías, yo utilizo un poco la metáfora como del hidalgo, ¿no? De estos hidalgos del siglo de oro, como que siempre mostraban que siempre estaban bien, ¿no? Que vestían así unas vestimentas, pues, con lo que podían, pero luego por dentro estaban pues semidesnudos y destrozados. Es un poco lo que sucede, ¿no? Intentamos poner una cara buena,
como cuando nos pregunta, ¿estás bien? Sí, pero realmente por dentro todos tenemos problemas, el estrés generalizado que causa tantísimas y tantísimas cosas, pero además, bueno, por ejemplo, nosotros con las tesis doctorales también es un momento de agobio, de depresión al que nos sometemos, de expectativas, ¿no? De qué van a pensar unos, qué van a pensar otros. Y todos al final parece que estamos bien, pero mm, Sí, es verdad que hay, tenemos un pozo ahí que no. hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que están mal en la sociedad que estamos construyendo. Y una de ellas es, y que creo que está muy relacionado además con el mundo redes sociales, o sea, como que cada vez, mundo redes sociales, mundo consumo, mundo capitalismo, ¿no? Y ya sin meterme ni siquiera en política, de verdad, es una cuestión de Sí. hacia qué tipo de individuos y sociedades estamos creando. Y cada vez es como que necesitamos aparentar, o sea, la apariencia, el producir, el individualismo también entra dentro de esto. Entonces, no contamos los unos con los otros, parece que siempre tienes que, lo que tú dices, tienes que estar bien, tienes que dar cierta apariencia de que tu vida es genial y eso nos desconecta tanto con la vida y con lo real y con el otro, volviendo a eso, ¿no? Es como, entonces, ya ni siquiera, o sea, siento que mi apuesta de verdad hacia mi teatro y lo que quiero, lo que me encantaría que de mis obras de teatro, y contra Ana creo que está muy claro, ¿no? Que la gente saliera diciendo, me duele esto y te lo cuento y no pasa nada y no tengo por qué estar bien siempre y la pausa está muy bien y el Sí. decir no puedo más o esto me sobrepasa es necesario para seguir en esta vida porque si no y es muy heavy lo que voy a decir pero es que está sucediendo, nos aboga el suicidio Ujú. porque está creciendo tantas tasas de suicidio, es decir, que es por estas razones. Entonces, eh, cuanto más hablemos de las cosas que nos duelen, más sano, más estamos creando una sociedad sana, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es muy bonito porque realmente después se me ha acercado un montón de gente, veo un montón de gente, Álvaro, después de las funciones, Ujú. o incluso por Instagram, o busca mis contactos para escribirme y para contarme sus historias, como diciendo, es que necesito contarlo. Y no tiene tanto que ver con si hay chicas que me hablan, o chicos de tengo anorexia, o, no sé, o padres que tienen hijas. Eso, sí, es una parte que sucede, pero también hay otra que me hablan mucho desde ansiedades, como tú dices, desde los dolores, desde consumo, como diciendo, es que también estoy pasando por esto, o he pasado por esto y mi historia es esta, ¿no? Y que podamos tener el valor de contárnoslo unos a los otros, que me parece importantísimo, Ujú. de verdad. Sí. Es una especie de desnudo, ¿no? Del alma. Un dejar fluir la corriente, pero al mismo tiempo, claro, estamos en una sociedad que nos exige tanto y continua, de forma continuada, que uno teme que precisamente al bajarse un poco de este tren de lo frenético, de la pausa, ¿no? De la pausa para pensarse, pues, pues que se lo lleve el tren al final. Sí, pero lo que tú dices, yo creo que somos una sociedad con mucho miedo al dolor. Ujú. Estamos anestesiados continuamente de todo. Y no pasa nada, o sea, el dolor forma parte de la vida y cuanto más queramos luchar por ir contra él, más infelices nos vamos haciendo, ¿no? Y lo que tú dices, más desconectados y más, incluso generas una ansiedad de qué pasa si paro, no voy a poder sostener mi dolor, mi tristeza, porque me va a venir todo de golpe. Sí puedes, sí puedes, bueno, es verdad, o sea, es un poco más complejo, necesitas una estructura, necesitas personas que te sostengan, tú solo Ujú. igual no puedes. Pero si estamos todos ahí, sí, sí, y no pasa nada, y los momentos de tristeza y los momentos de, incluso mi historia, pues claro, pues ya está, cada persona tiene su infierno y ha pasado, tiene, en su biografía pasan miles de cosas y, y forman parte de nosotros y acabas saliendo de ellas. Te puede costar más o menos, pero esta cosa tan anestesiada que tenemos con la vida, es que lo Sí. vemos con el dolor físico, lo vemos, te duele un poco la cabeza, ibuprofeno. Lo primero que te recetan cuando vas que se ha muerto tu abuela al médico de familia, ya tienes visita para el psiquiatra y ya te recetan un diazepam para dormir. Sí, Pues oye, es que igual necesito pasar este duelo, ¿no? eso es, justamente. Es como que de verdad estamos ahí anestesiándonos y creo Sí. que es una locura. Es que ¿a dónde vamos a llegar? Es lo que tú dices, esta ansiedad de ¿y si paro? ¿Qué va a pasar?
¿no? Y si paras, llorarás. Y es lo punto. Claro. Y te pasarás igual una semana llorando. ¿Qué malo tiene eso? Igual es un poquito menos productivo, no pasa nada, que sea un poco menos productivo, ¿no? El mundo no se acaba porque tu tesis doctoral la presentes 2 semanas más tarde de lo que pensabas, ¿no? Sí. Sí. Además, creo que es un momento en el que estamos más alejados que nunca de la muerte, ¿no? Precisamente lo que comentabas del suicidio, que se trata muy bien en tu obra, creo que, por ejemplo, cuando salen estas estadísticas de suicidio y la gente es, bueno, siempre este tipo de gestos, ¿no? Que sería un poco como si se tapasen los ojos ante la realidad, ¿no? Nos, nos molesta hablar de la muerte, nos molesta, es como tú decías, una anestesia continua bueno, pero se habla poco, Sí, eh, hay que encontrar una solución rápida sí, sí. y al final es como, no sé, es como una persona que va al trabajo pero llorando a lágrima viva, ¿no? Que es un poco, yo continúo, eso ha pasado y al final la herida queda ahí dentro porque no ha habido duelo, ¿no? Acaba saliendo y de ahí acaba saliendo y acaba tapándose con alguna especie de conducta que puede ser la alimentación, puede ser el consumo de drogas, puede ser, yo qué sé, cuánta gente vemos en los bares con las maquinitas estos de juegos, ¿no? Buah. Es que hay mucho, de verdad, hay mucho Sí, 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 sí. de eso. Puede ser, no sé, a través de una depresión, de una ansiedad, un montón de cosas, pero te va a acabar saliendo. Ujú. Y realmente vemos, o sea, estas cosas están subiendo todo. Todos los trastornos mentales, las tasas están aumentando precisamente por eso, Ujú. porque no nos dejamos sufrir cuando tenemos que sufrir. Pues Totalmente. ni parar, ni preguntarnos, es como, no, pues lo quieres tapar y acaba saliendo tapándolo de otra manera, pero que te va a hacer más daño, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, para Sí, mí sí. es absurdo lo que dices de la muerte igual, o sea, que pasa tanto con la muerte de nuestros familiares, con esta cosa de cada vez estamos más alejados de, pues eso, del rito de la muerte y de hablar de ella, como del suicidio, que incomoda muchísimo. Pero que sin embargo, es que las cifras son espantosas de toda la gente que se suicida. Es decir, yo misma tenía una amiga hace nada que se ha suicidado. Wow, Bueno, ya hace 2 años, ¿no? Pero qué mal. Qué horror. y tenía pues, 25 años. O Sí. sea, es que sucede y Sí, 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 estamos, claro. nos Sí. puede suceder a todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena seguir queriendo no mirar a esto, a los ojos? Ujú. Lo que choca todavía es que incluso a día de hoy hay gente que dice que todo este tipo de trastornos que bueno, que están aumentando muchísimo, que son simplemente una invención, ¿no? Que cada vez se ponen más nombres a lo que Sí, antes no se ponían nombres y antes, pues, o sea, mm, este antes ahora, que tienden algunos, muchos se ocultan en que antes, el pasado, pues, madre mía, era maravilloso, no había trastornos, todo era genial y claro que lo sabía. Lo que pasa es que quizás hoy, pues, como estamos diciendo, el ritmo nos lleve a incrementar el número, porque sí, todos sufrimos estrés, todos. Todos sufrimos agobio y muchos sufrimos ansiedad. sí, Y sí, es lo una que pasa cosa. es que muchos no lo reconocemos. No, no lo reconoces en petit comité que está muy bien ir a terapia, pero más allá de la Sí, terapia, creo que son tan importantes las redes. Y sí. eso es lo que te comentaba antes con el individualismo, es decir, vale, tú vas a terapia, pero no, creo que no es suficiente. Creo que es importante generar una red de personas que estemos todos remando en la misma, con la que puedes sostenerte, con la que puedas hablar de estas cosas sin vergüenza. Porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que es verdad que sí que me ha ayudado contra Ana, a nivel propio, es que yo durante mucho tiempo he ocultado mi anorexia. Ujú. Que me ha pasado esto, de hecho, mucha gente ha descubierto esto a partir de la hora, ¿no? Porque obviamente yo no hablaba de ello ni lo comentaba, y también soy una persona que he tenido durante mucho tiempo, a mí se me da muy bien aparentar que estoy bien, Ujú. que no pasa nada, que soy productiva, que hago 1000 cosas a la vez, que me salen, ¿sabes? Como he estado ahí y tenía mucho miedo
que descubrieran. Y de verdad te da una liberación, o sea, de las cosas que más libre me siento yo ahora, es como que puedo hablar de esto sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de temor, que ya me da igual, o sea, si tú piensas algo de mí por haber tenido anorexia es tu problema, o sea, yo puedo tener una conversación contigo e igual conseguir que entiendas algo más o no, tampoco es mi responsabilidad, ¿no? Pero como te descarga de verdad de ese peso de vergüenza, como de tabú que tenemos todos y todas, ¿no? Con nuestras cosas, decir, no, ya hablo de esto y te lo puedo contar con perfecta naturalidad y lo tengo ya como muy asumido el hablar de eso y a mí me ha liberado muchísimo, muchísimo. Mm. Y entonces llega el premio Max. Sí. ¿Qué supone para... No, claro, es que... ¿qué supone para ti que tu objetivo, ¿no? Bueno, tu objetivo, al final, el resultado de ese vómito, de esa expulsión, pero también esa función social que cumple la obra, al final tenga ese premio que, digamos, le pone el broche de oro, ¿no? Es muy fuerte y jamás lo hubiera pensado con lo que ha costado esta obra, con los momentos que yo he dicho, no voy a conseguir producir esto, ni que me represente, ni que... O sea, ha habido momentos muy duros, como te decía, de ya económicos, ¿no? De no puedo pagar a los actores, porque para mí era muy importante profesionalizar esto. Y que desde el minuto uno intentar pues pagar ensayos, pagar las nóminas, que todo mi equipo estuviera remunerado, ¿no? Entonces había momentos de decir, luego el dinero tarda mucho siempre en venir, ya aunque lo tengas es como pues difícil. Entonces el viaje es tremendo desde esta idea de que yo empiezo a buscar, a ver quién me lo puede dirigir, a ver qué no sé qué, empiezo a conformar el equipo, estrenamos en Teatro del Barrio, que es una sala alternativa de Madrid, y después de intentarlo buscarlo en muchos teatros, fue como la única sala que sí que apostó por esta obra. Una sala que más vas a taquilla, no vas, el 50% se lo lleva el teatro y el 50% la compañía. Entonces me parece muy fuerte que haya llegado tan lejos. Es como, no lo sé, sí que es, pues, mucho que sea, sí que es un sueño, sí que es un premio a un esfuerzo de una compañía completamente independiente. A mí me da mucha esperanza de que se puede crear teatro desde lugares más diferentes a los que son los circuitos más convencionales, amiguismos, que siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces, que hayan visto eso y que haya alguien que haya decidido premiarlo, me da mucha esperanza. Al mismo tiempo, ahora te digo eso, que para mí, o sea, estoy súper agradecida. Fue yo creo que uno de los días más bonitos que he vivido en mi vida. Se recoger, y además yo iba pensando de verdad que no nos lo iban a dar. O sea, no sé si iba como con una sensación bastante clara de que no, y sin embargo pasó. O sea, fue como doble sorpresa el momento. Pero creo que falta en este tipo de premios la cara B, que es no solo dar una palmadita en la espalda, que es lo que me estoy encontrando yo ahora, decir, guay, ¿cómo has luchado? ¿Cómo te has esforzado? Muy bonito tú lo que has hecho y lo que habéis logrado. Vale, muy bonita esta palmadita en la espalda que me estás dando, pero necesito que me eches una mano ahora en conseguir más bolos de gira, en conseguir una plaza en Madrid, un CDN, un teatro español, un teatro de la Abadía, que no me están contestando a los correos. Es decir, no puede ser que simplemente sirva para eso, ¿no? Porque entonces estamos de nuevo en el mundo de la foto. Y no, o sea, de alguna manera, si estás premiando un espectáculo revelación de una compañía emergente, con una historia de teatro social, de hablar de salud mental, de hablar de jóvenes, de hablar de suicidio, dales un escenario, posibilita que podamos estar en el CDN, ¿no? Sino qué sentido tienen los premios. Entonces, por eso te digo, es muy bonito por un lado, porque sí, estoy súper agradecida, pero no creo que se quede ahí. Y sí creo que hay que exigir estas cosas. Claro, es un poco la continuación del premio, ¿no? Que realmente que se permita tener una voz, ¿no? Sí, claro, si me estás premiando, dame el altavoz. Eso es. Para hacerlo, si de verdad has visto necesario premiar esto, porque de alguna manera te ha parecido interesante, te ha parecido necesario, te ha parecido urgente, vale, me parece muy bien, pero dame el altavoz.
porque yo no tengo la posibilidad, yo no tengo un teatro, yo no tengo igual los suficientes amiguismos que están ahora para ayudarme a eso. Soy mujer, soy joven, es decir, que todas estas cosas Claro, todo eso, lo hacen todo un poco más complicado. Entonces, ayúdame un poco. claro. No te digo que me des, obviamente, esto es una carrera de fondo y hay que seguir luchando y hay que seguir. No digo que ahora mismo me des aquí como todo y me des 30.000 euros para financiar una obra de teatro. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que me ayude, que nos reunamos a hablar. Simplemente eso. Ujú. Mm. La verdad es que es importantísimo eso. No sé, Alma, si estás preparando otra obra, tienes algo en mente, eh, ¿con qué función? Si también tiene una función social, ¿de dónde parte? Sí, tengo como varias ideas en la mente. Desde hace como un mes o así estoy como está muy presente, latiendo de Ajá. forma muy presente. De hecho, ya he empezado a escribirla. Oh, qué bueno. Una que sí que quiero producirla, a ver a dónde me lleva, ¿no? Pero empezar la producción el año que viene, en cuanto me libere la tesis en un mes, Ujú. y estrenarla en 2027. Serían como los plazos ideales. Ahora, desde Sí, aquí, que luego ya las cosas van cambiando y ya saber, ¿no? claro. Pero así como idealmente lo veo así. Se llama Silencio Pandora. Ujú. Y sí, yo creo que sigue un poco en la línea de teatro social, también autobiográfico, porque esta obra quiero hablar desde hace tiempo, que la tengo también en mente, desde que me ocurrió, yo fui víctima, bueno, creo haber sido víctima de una sumisión química junto con una amiga, y digo creo porque también en el mundo de las sumisiones químicas siempre existe la duda de Sí, hasta qué punto pasó o no pasó, o yo me pasé de sí, sí, alcohol, o me siento mal X, ¿no? Entonces, sí, también me parece interesante plasmar la duda de lo que sucede y hablar de las sumisiones químicas, pero que eso sea la puerta para hablar de un tema que también me preocupa mucho, que es el mundo de la noche, el mundo de las drogas, que están súper normalizadas y que también son muy peligrosas, o sea, las romantizamos mucho y son muy divertidas y pero también qué peligrosas son, a qué lugares te llevan, ¿no? Entonces, hablar un poco de las dos cosas, denunciar todas las sumisiones químicas que existen, que es brutal, o sea, tú cuentas esto y me ha sí, pasado sí, y sí, también como comentando con amigas, es como, ay, sí, pues a mí una noche también, no es sí, sí, como, parece que no, pero casi todo el mundo tiene una experiencia rara sí, 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 con esto, incluso hombres, incluso hombres, sí, sí. y luego también abrir un poco el prisma a las drogas. ¿No? Ujú, Entonces estoy ahí, Silencio Pandora se llama, abrir esa caja de Pandora. ujú. Sí, sí, sí. Y eso me apetece mucho explorar esa historia, la verdad. Y ya te digo, he empezado a escribirla y estoy como motivada. Además, me apetecía tanto escribir, porque al final contra Ana ha sido bestial el viaje, pero entre contra Ana y la tesis me han tenido ahí, ¿no? Claro. Entonces necesito descubrirme de nuevo como creadora, como escritora. Ujú, Creo que va a ser un año bonito en cuanto me ujú, libere de eso de la tesis. Contra Ana ya está rodada, entonces ya ujú. sí, estoy ahí. Em, Es que además, como dices, todos tenemos o un conocido o un familiar, incluso hombres, ¿no? Que dicen, yo no sé si realmente fui víctima, ¿no? Que es lo que decías tú, porque todo queda como una nebulosa de víctima, culpable, quién soy yo, qué me ha pasado, no recuerdo absolutamente nada, pero de repente Y luego quedan... mucha culpa, ya te digo, al menos a mí y a mi amiga, lo que más nos ha corcomido mucho es el pensar qué pasó. O sea, Claro. que de verdad, o sea, como la duda de verdad, como que se instaló en un lugar bastante feo dentro de nosotras y como que realmente pasamos unos meses de mierda. Ujú, Y no fue tanto porque a nosotras tampoco no hubo violación, no hubo, pero porque gracias a mi amiga que no estaba tan mal como yo, pudimos salir de ahí. Porque además fue como en un lugar muy concreto, sabíamos perfectamente las personas, que estábamos 4 personas, 2 chicos y nosotras, sabíamos perfectamente más o menos quiénes pudieron ser. O sea, y eso, o sea, como que no es tanto el daño físico que nos causó esa sumisión, sino no sé, es como una sensación muy extraña, como en la que te coloca, ¿no? Y realmente ujú. pasamos meses bastante chungos las dos. Y de eso me gustaría hablar, la verdad. Entonces, sí, siguiendo la línea un poco de la denuncia y siguiendo un poco la línea de autobiográfico. Sí. Genial. Wow. Mm. Seguro que queda una obra maravillosa,
Alma. Sí. También tengo presión, porque digo, ahora con pero pensaba Claro. que me iba a costar un poquito más escribir, porque de verdad tengo la presión de decir, no voy a lograr. O sea, esta cosa siempre de impostora, que creo que tenemos un poco todas y todos. Pero bueno, me está siendo un poco más, o sea, no me siento tan esclava de mi mente, al menos ahora en la escritura. Luego igual de los miedos, ¿no? Pero ahora... Pues yo quiero darte las gracias, Alma, por este diálogo tan bonito y tan rico, ¿no? En temas importantes que sufre nuestra sociedad, que sufrimos todos al final, sobre tu obra, que es maravillosa y que de verdad deseo que se te dé ese altavoz tan importante para tratar estos temas con contra Ana, pero también con la futura que me estabas comentando. Y poco más que Muchísimas gracias, sí, la verdad. Claro, gracias por este momento de conversación. Lo que hablábamos, ¿no? Es que necesario es conversar, contarnos, hablar de esto. Yo creo que ahí está también lo político de todo esto. Eso es. Y esto ha sido No todo es Lorca. Este es el 6º episodio, si no me equivoco. Perdónenme si lo estoy haciendo. Ha sido un verdadero placer. Espero que hayan disfrutado nuestros oyentes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.